chicas, entonces vamos a empezar con el tema de la enfermedad, ¿ya? Cualquier preguntita que tengan me hacen saber. En este momento les voy a compartir y me avisan si se puede ver, ¿ya? Sí, sí pueden ver, ¿verdad? Sí, Listo. Bien, les estaba hablando sobre esto, que este tema es muy importante. Según el curso de milagros nos dice, la enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Entonces, ¿qué nos dice el curso? Que la enfermedad y la falta de perdón tienen muchas formas de manifestarse, ¿sí? En este mundo. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión, ¿sí? Entonces, el perdonar es una ilusión que es muy necesaria en esta ilusión donde estamos. Y la enfermedad también es una ilusión, eso nos quiere decir el curso, ¿ya? No obstante, ver esto no produce una curación, o sea, si yo me doy cuenta que estoy teniendo una enfermedad y que es producto de una falta de perdón, no se va a deshacer, no voy a curarme, porque eso no basta. La curación, se logra mediante un solo reconocimiento. Para que yo me cure, tengo que reconocer que solo el perdón cura una falta de perdón. Entonces, solo el perdón va a curar esa enfermedad que tengo, ¿sí? Y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Parecen trabalenguas, ¿no? Pero en sencillamente nos quiere decir este texto que si nosotros vemos enfermedad o estamos enfermos, es que hay algo que nosotros tenemos que deshacer y perdonar con el Espíritu, ¿sí? Ese perdón que es el perdón del curso. Ahora, no necesariamente es que yo esté mal, que yo esté enferma. Puede ser que alguien me diga, oye, mira, tal persona está enferma, tiene esto, ¿no? O de repente estoy mirando el televisor y veo una noticia de que alguien está sufriendo una enfermedad muy rara, qué sé yo. Cualquier evento de enfermedad que yo vea fuera o que yo vea en mí es parte de esta ilusión que tengo que deshacer, ¿sí? Entonces, mientras más podamos nosotros deshacer, mucho mejor para nosotros porque vamos a ir eliminando esta culpa que está almacenada en nuestro subconsciente, ¿sí? Ahora vamos a ver a Hammer. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada de Hammer? Hammer era un médico alemán, ¿no? Que fue inhabilitado, lo expulsaron de ese país. ¿Y por qué? Porque él descubrió que las enfermedades se podían, de cierta manera, sanar, ¿no? Y pues las farmacéuticas no estaban de acuerdo con esto porque ya no iba a haber negocio, ¿no? De comprar medicamentos y de tratamientos prolongados. Entonces, ¿qué nos dice Hammer? Hammer estudió mucho para entender por qué se ocasionaban las enfermedades y él descubrió que toda enfermedad es un shock traumático que se almacena en el subconsciente. Ahora, este shock traumático, ¿cuándo se produce? Cuando nos sucede algo inmediatamente, algo que nos va a impactar, nos va a asustar. El sistema nervioso siempre está alerta en nuestro día a día, siempre está alerta y graba todo, como dice aquí, graba todo lo que sucede en nuestro día a día y lo que nos ocasiona un trauma, un miedo, ¿no? Una situación difícil, esto es que se queda almacenado en nuestro subconsciente. Y esta situación se queda almacenada con todo lo que tenga que ver y con todo lo que involucre esta situación, como es el olor, el sonido, la temperatura, de repente si habían imágenes, si habían colores, el momento del día, si hacía calor, el momento, si era de noche, si es la oscuridad, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Hammer? Que toda enfermedad es percepción de amenaza. Nuestro cuerpo siente que hay una amenaza, siente que hay algo que está sucediendo que no es bueno, entonces al sentir nuestro cuerpo esto, se activan las defensas de nuestro cuerpo y estas defensas acaban dañando un órgano, ¿no?
o un tejido o alguna parte de nuestro cuerpo. Y ahí es donde nosotros empezamos a sentir molestias, dolor, etcétera, ¿no? Si la situación es almacenada por mucho tiempo, ¿no? O la culpa es almacenada por mucho tiempo, pues son más graves las enfermedades. Si son recientes, son más ligeras y más fáciles, más rápidas de deshacer, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna preguntita, chicas? Chicos, no sé. ¿Qué me dicen? No, todo claro. ¿Todo claro? Ya, listo. ¿Todo claro? Diana, Diana, que es médica, y yo creo que esta situación de la que le estoy contando de repente le puede chocar. Pero si quieres decirme algo, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, no sé si me escucha, pero bueno, ya lo veré en la grabación. Y si quieren preguntarme algo, me preguntan por mensajitos y desean. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿continúo? ¿Sí? Sí, Ya, bien. Bien, entonces, según Hammer, nosotros tenemos que tener en cuenta qué situación traumática hemos tenido en nuestra vida y por qué nos está sucediendo esto, ¿no? Esta molestia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ha habido algo que ha desencadenado esa molestia en mi cuerpo, ¿ya? Y según Hammer nos dice que están guardadas y están en nuestro subconsciente muy almacenadas y son sobre algunas situaciones que nos causaron un shock, ¿no? Que nos causaron una impresión muy grande, ¿no? Un miedo, qué sé yo, un, una situación dolorosa, una situación impactante, ¿ya? Ahora, hay un diccionario emocional, el que están viendo, ¿ya? El diccionario bioemocional 2016. Por ejemplo, imagínense que yo tengo dolor de cabeza, ¿sí? A mí me ocasiona dolor de cabeza y fastidio y dolor así que no lo puedo tolerar cuando veo a una persona o cuando escucho a una persona o cuando sé de una persona que es muy imponente, que le gusta controlar, que le gusta que las cosas sean como ella quiere o como él quiere, que le guste manejar la situación y tenerte como un subordinado. Esa situación a mí me causa molestia, a mí me causa dolor de cabeza. Y cuando yo descubrí por qué me causan dolores de cabeza, me di cuenta que tenía que recurrir a este diccionario y aquí me di cuenta que el conflicto, que es el que está al último, que es el que vamos a ver nosotros para poder descubrir por qué nos está ocasionando una molestia en el cuerpo algo, en el conflicto, ahí yo me di cuenta, al leer todo esto, me di cuenta que dice que tiene que ver con desvalorización, invalidación de sí mismo, miedo y autocrítica. En cualquier problema de la cabeza, aparte de contemplar la zona donde se produce su significado, debemos añadir el sentido de reconocimiento. Debemos reconocernos, ¿no? Seamos lo que seamos o vivamos lo que vivamos. Entonces, para mí era que no había reconocimiento. No había reconocimiento en mí como una persona que puede sentir que es eh, ¿cómo decirlo? Que es una persona que tiene que cumplir con las normas tal cual te la dicen, que no es flexible, que es autoritaria y tanta cosa, ¿no? O sea, esa situación cuando puede ser que la otra persona no sea así, pero yo la siento así, me va a ocasionar un conflicto, ¿no? Un shock traumático y me va a doler la cabeza. Cuando me sucedió esto, yo pensaba, ¿no? Y leí esto y dije, ¿en qué momento de mi vida yo he sentido esto? ¿En qué momento de mi vida yo he sentido esa molestia, ese atropello de alguien? Y recurrí a mi niñez y me di cuenta que pues yo tenía una madre, he tenido una mamá muy autoritaria, ¿no? Muy mandona, muy controladora, etcétera. Entonces, cada vez que yo veo que alguien tiene ese comportamiento, activa en mí eso, ¿no?
Ahora, ¿qué debo hacer yo para cortarlo y para deshacerlo? Reconocer esa idea de mi mente alocada y pues espiar, ¿no? Espiar varias veces, en muchas oportunidades cuando se presenten para eliminar, ¿no? Y en ese momento tengo que ver, me siento desvalorada, siento que no valoran mi trabajo, siento que no valoran lo que yo hago y empiezo a espiar, ¿no? Entrego la expiación mi decisión equivocada de sentirme desvalorada. Entrego la expiación mi decisión equivocada de sentirme pisoteada. Y empiezo a expresar todo lo que siento, lo que he sentido que alguien me ha podido hacer eh, pensar en ese momento para que se active ese dolor, ¿no? Y empiezo a hacer mis entregas, ¿no? O si no, expiación a mi idea de desvalorización. Expiación a mi molestia por creer que los demás no valoran lo que yo hago, ¿no? Entrego la expiación, mi decisión equivocada por pensar que no soy suficiente, que no hago el trabajo suficiente para los demás, etcétera, etcétera, hasta que yo sienta que eso se ha desvanecido, ¿no? Y va a llegar un momento de tanto entregar que va a suceder y me pasa. Entonces, este podría ser un ejemplo de alguna situación en la que yo pueda ayudarme. Ahora, que tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, ¿no? Si es muy fuerte, voy a dejar de compartir. Si la molestia que tengo es muy fuerte, si no puedo controlarla, si espiando siento que sigo con la molestia, sería bueno ir al médico porque también necesitamos ayuda. Estamos en este mundo y en este mundo nosotros comemos, nosotros tenemos sed, igual podemos ir a un médico para que nos medique y también a la par seguir con nuestra forma de perdonar que nos dice el curso, ¿no? Y en un momento dado va a desaparecer, ¿no? La molestia que tengamos. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Cuéntenme. ¿Tienen o no? ¿Nada? ¿No? Bien. Yo no. Todo comprendido. Sí, Ya. El diccionario bioemocional les voy a compartir por el grupo, ¿ya? Porque hay sí, porfa. este diccionario lo tenemos en PDF para la computadora y también para el celular. Ahora quiero compartirles, por ejemplo, miren, lo voy a poner ahora, aquí está. Este es el PDF, ¿ya? Este es el PDF, que es lo mismo que hay que va a haber en el celular, que es para compartir en el celular. Este diccionario nos compartió Ivette en la escuela. Por ejemplo, abdomen. Tengo una molestia en el abdomen, me duele, me fastidia. Voy a ver mi conflicto. Dice, sufro por mí, me siento incapaz, impotente de crecer o de hacer frente a los conflictos que afectan a esos que dependen de mí, etcétera. Sigo leyendo. Algo de por aquí me va a dar una idea de lo que me ocasionó este dolor. Porque voy a decir, ay, sí, ahora en la tarde me acuerdo que me pasó tal cosa y que está relacionado con el conflicto. Sí, siempre vamos a ir al conflicto porque las demás, sentido biológico y técnico, esto de acá, las demás partes, estas que lo acabo de leer, son para otro tipo de charla, que no la sé porque es de la bioneuroemoción, ¿ya? Entonces, vemos el tema y de frente nos vamos al conflicto, ¿sí? Por ejemplo, acá no vemos, aborto no es una enfermedad, pero de repente puedes enterarte que alguien te ha hablado de aborto o de que le ha sucedido un aborto o que quiere tener esto, ¿no? Es hacer esto con su cuerpo. Entonces tú buscas en el conflicto, ¿por qué está que viene a mí esta idea de aborto? Y empiezas a leer todo lo que dice el conflicto, ¿no? Y de por ahí algo va a venir a tu mente y entonces deshaces esa idea, ¿sí? Y así, aquí en este diccionario vamos a encontrar aburrimiento. ¿Qué pasa cuando una persona está aburrida?
está fastidiada, ya no puede más, y te muestra o tú ves que está aburrida esa persona, ¿cómo puedes hacer para que deshagas esa situación, ¿no? Y vas a ver aquí el conflicto de la relación, no saber ocuparse de uno mismo, ¿no? Y vas a decir, en qué momento yo he pensado que no sé ocuparme de mí, ¿no? Y así sucesivamente. Voy a seguir leyendo lo que dice, ¿no? El conflicto y voy a tratar de deshacer. Lo importante cuando nosotros trabajemos con este diccionario es que nos va a ayudar a no solo deshacer algo que nos duela, que nos moleste, sino cualquier situación que podamos encontrar en nuestro día a día. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Ahora vamos a seguir con la enfermedad. Ahora, nos vamos al curso, ¿sí? En el curso de milagros nos dicen que nada, nada, absolutamente nada nos puede herir, a no ser que nosotros le demos el poder a la situación, a que nos cause dolor, que nos hiera, ¿sí? Entonces, yo recuerdo en esta parte que una vez a una chica le hice una psicoterapia y cuando le hice la psicoterapia le dije, tú no des cabida, no des cabida que vuelva la molestia en ti, porque si tú sientes el malestar, creo que era en su ojito que sentía el malestar, sientes el malestar en tu ojo y dices, ay, me duele, pero me duele, le estás dando cabida a que vuelva ese dolor. Que si le dices, esto no es mío, esto ya lo entregué, esta situación que me aqueja no es mía ya, es del espíritu y él se encargará de deshacer, ¿no? Y echarle, ¿no? Echarle la pelota al espíritu que él es el que lo va a trabajar. Vamos a seguir leyendo. Dice, una vez que el Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Cuando una persona siente que la otra está enferma o siente que la otra tiene culpa y lo considera real, lo vamos a ver enferma siempre, ¿no? La vamos a ver con esta, con esta culpa ahí impregnada en ella. ¿No? Y yo en este aspecto trato de cuando alguien me dice que se siente un poco fastidiada por alguna situación, la escucho, pero en mi mente estoy diciéndome que no es verdad, que no es real, que no es real, porque es el disfraz con el que ha venido a verme o a conversarme, que se va a deshacer porque yo no le voy a dar cabida, ¿no? Y continuamos. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra esté de acuerdo en que están separadas. Si yo acepto que alguien está enferma o enfermo, estoy aceptando la separación. Estoy viéndolo como una persona que pues tiene muchas culpas ahí guardadas y almacenadas. Lo que tengo que hacer es también tratar de deshacerlas por mi parte, ¿no? La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad, de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. Entonces, si yo me veo enferma, es que inconscientemente quiero demostrar que soy frágil. Inconscientemente quiero demostrar que soy vulnerable, que cualquiera me puede atacar, que me ataca alguien, que me ataca alguna enfermedad, que me ataca algún virus, una bacteria, ¿no? Y que dependo de la dirección externa, que dependo de fuera para sanar. Y si nosotros vemos ataque fuera, estamos acentuando nuestra separación. Y recuerden que no hay nada afuera, todo está en nuestra mente y es solamente una proyección de lo que tenemos que sanar, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. Dice, la enfermedad no es algo propio del cuerpo, sino de la mente. La enfermedad no es del cuerpo, sino de la mente. Nos valemos del cuerpo para que la mente deshaga lo que tiene que deshacer. El compromiso de estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni oírse. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que en su respuesta tú lo atacarás. Este segundo punto que estamos viendo ahora en esta presentación
Nos habla claramente de el proyecto que nosotros tenemos o el proyecto que nosotros hacemos para venir a vivir aquí, en este mundo, con este cuerpo, hoy, mis ilusiones, ¿no? Porque antes de venir con este cuerpo, yo he tenido que estar en un lugar, ¿no? Antes de venir con esta forma de mujer, he tenido que estar en un espacio donde he buscado uno y otro espíritu que me ayude a deshacer estas ilusiones en esta vida, ¿no? O sea, he buscado a alguien que va a ser mi papá, alguien que va a ser mi mamá, alguien que va a ser mi hermana, alguien que va a ser mi jefe, alguien que va a ser mi esposo, alguien que va a ser mi hijo, etcétera. Y van a venir aquí y van a vivir como les he pedido que hagan y como hemos quedado, en el trato que hemos quedado, y va a haber momentos en que me van a herir, y va a haber momentos en el que yo voy a atacar. ¿Por qué? Porque voy a sentirme herida, ¿no? Voy a sentirme mal. Entonces, esto nosotros tenemos que recordarlo porque definitivamente que lo olvidamos. Cuando venimos aquí olvidamos absolutamente todo, todos nuestros planes. Y este proyecto que hemos hecho para venir a vivir en este cuerpo, pues se queda bien, bien, bien guardado bajo 7 llaves, ¿no? Está muy, muy guardadito en el subconsciente. Nosotros no lo recordamos, pero el curso nos hace recordar, ¿no? Y nos dice que nosotros hemos hecho esa promesa, ¿no? De que vamos a sentir eso aquí, de dolor, de fastidio, y vamos a deshacerlo, ¿no? Porque es mentira decir que aquí en este mundo vivimos en eterna felicidad o que todo es lindo, hermoso, porque en todo momento siempre vamos, en todo momento que tengamos algo bueno, va a aparecer alguna dificultad. Y es justamente para deshacerla, ¿sí? Bueno, continúo. Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso. Y en el infierno, eso dice el curso, no sucumbas a esta tentación y verás desaparecer toda clase de dolor. No importa dónde se presente, en forma similar como el sol disipa la neblina. Entonces, nosotros nos vamos a sentir tentados, ¿no? A decir, me fastidia esto, me duele la cabeza, me siento un poco resfriada, tal persona me ocasiona malestar, me hace sentir mal, o de repente cuando una relación termina, me siento mal, me deprimo, me duele el estómago, etcétera. Esas son las tentaciones que nosotros tenemos que desvanecer, porque las podemos, ¿no? Con la ayuda del Espíritu y con la ayuda del perdón auténtico. ¿Hay alguna preguntita? ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? Listo. La mente, la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Donde no hay culpa, no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpa. Volvemos a leer esto, ¿no? Que nos está diciendo que si alguien tiene algún tipo de enfermedad es una culpa que está almacenada ahí y que hay que deshacer. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión de la mente, ¿no? Es una decisión de la mente y una decisión que la mente ha tomado. ¿Para qué? Para lograr un propósito. ¿Y cómo lo va a lograr? Lo va a lograr valiéndose del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Entonces, solamente hay que verla a la enfermedad o a las molestias del cuerpo como un propósito para deshacer, ¿sí? Y para eso nos estamos valiendo del cuerpo. O sea, hay que pensar que nuestro cuerpo es un instrumento que está enseñándonos que tenemos que deshacer. Y
hay que recordar que para todo hay una solución, ¿sí? Depende solo de nosotros que la situación cambie en nuestra vida. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicas? ¿Chicos? ¿Ninguna? Todo claro. No, todo está entendible, sí. Ok. Em, Bien, vamos a continuar. Ahora ya estamos acabando. Nosotros tenemos que aprender con esta charla cortita que a través del cuerpo vamos a sanar nuestra mente. Entonces, cada vez que se aparezca una enfermedad, cada vez que se aparezca una molestia en el cuerpo, nosotros vamos a identificar qué había sucedido en el momento que se ocasiona esta molestia y vamos a recurrir a los recuerdos que tenemos en nuestra mente y vamos a deshacer. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos deshacer? Podemos deshacer espiando, ¿ya? Podemos deshacer bendiciendo. Podemos deshacer pidiéndole al espíritu ver cómo es realmente la situación, verlo como él lo ve, ¿no? Ahora, eso es lo más rápido que podamos hacer, pero también podemos hacer psicoterapias, también podemos hacer las lecciones del perdón del curso y la negación, ¿no? Negar lo que estamos viendo, que no es real, esta enfermedad que veo no es real, este dolor que tengo no es real, etcétera, ¿ya? El siguiente punto. Jesús nos dice en el curso, si tú me permites, yo me encargo de las cosas pequeñas, ¿no? Jesús se encarga de lo que para nosotros es una tremenda enfermedad, de repente una enfermedad incurable o una enfermedad en último grado. No, para él es una pequeñez, es tal cual fuera un dolor de cabeza o un muñero, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Cada vez que nosotros perdonamos con la ayuda del Espíritu Santo, está intercediendo Jesús, porque el Espíritu Santo, Jesús, los seres elevados están en el mismo lado y están ayudándonos, ¿no? Están en el mundo feliz ayudándonos a deshacer esta ilusión que tenemos, en la que estamos inmersas, ¿no? Inmersos todos. La enfermedad y la muerte son nuestra invención y las vamos a eliminar perdonándolas. La enfermedad y la muerte son nuestra invención. Nosotros la hemos inventado. Nosotros la hemos pensado antes de venir. Nosotros hemos hecho nuestro proyecto, ¿no? Para vivir estas ilusiones antes de venir con nuestro cuerpo. Hemos pedido todo, absolutamente todo lo que nos da tal cual, ¿no? Todo lo que nos da esta vida, ¿no? Enfermedades, molestias, etcétera. Ahora, perdonar la enfermedad y la muerte es quitarles la importancia que le hemos dado. Si yo le voy a quitar la importancia a la enfermedad, voy a pedir ayuda al espíritu para que deshaga y voy a ser constante, pues la enfermedad va a deshacerse, ¿no? Y la muerte también. Recuerden que la muerte es solamente un ir y venir, ¿no? Es un cambio de disfraz, ¿no? Es cerrar los ojos y abrir los ojos en otro cuerpo, ¿no? La muerte no es un paso a la eternidad, no es un paso al cielo, no. La muerte es como una enfermedad más, ¿no? Lo que tenemos que nosotros hacer es despertar y al despertar nosotros podemos decir que hemos podido deshacer toda esta ilusión donde estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, chicas, entonces hasta aquí vamos a compartir. Hasta este momento. ¿Hay alguna preguntita? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo correcto? Yo, hermana, te iba a Ya. decir, perdonar es como que nos damos cuenta en lo que estamos fallando, algo Sí, así. Eso, ok. sí, pero ¿con relación a cualquier cosa o con relación a una Disculpa. enfermedad? Ah, ya, con relación a cualquier cosa, es eso. Sí. Por ejemplo, en perdonar es ver la idea errada. Perdonar es ver la idea equivocada. Por ejemplo, ¿en qué estoy fallando? A ver, dame un ejemplo.
Mm, es decir, cuando alguien dice algo que te incomoda, Ya, pero dime el ejemplo. Dame el ejemplo y yo te digo. por decir, cuando Lady me cuenta que se enojó con Sebastián. Ya. A ver, entonces yo escucho que tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Juana se peleó con Luis. Juana se peleó con Luis y te cuentan y tú te sientes fastidiada, ¿no? Sí, Ya, sí. te sientes fastidiada por eso que te cuentan, te incomoda. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú, si quieres, lo puedes hacer en ese momento o si no te vas a algún lugar donde estés sin alguna molestia o sin una distracción, sin ninguna distracción y dices, ay, qué loca es mi mente, ¿no? Qué loca es mi mente que está proyectando que dos personas no se llevan bien o que han discutido y que, o que no hay paciencia o que hay celos, no sé. Entonces tú empiezas, ¿no? Y de qué manera vas a perdonar. Vas a pensar en todo lo que te ocasiona eso, ese comentario que te han hecho y lo empiezas a deshacer. Si quieres, puedes hacer expiaciones cortas, ¿no? Entrego la expiación mi decisión equivocada que las parejas siempre pelean. Entrego la expiación mi decisión equivocada que en las parejas existe el celo de amigos, de compañeros o de enamorados. Entrego la expiación mi decisión equivocada que las situaciones de pareja son conflictivas. Entrego la expiación mi decisión equivocada de ver que los demás no pueden estar tranquilos, que no puede haber paz en la pareja. Entrego la expiación mi decisión equivocada de sentir fastidio cuando las parejas se pelean. Entrego la expiación mi decisión equivocada de ser una persona que no puede entender que los demás se peleen. Y así le sigues diciendo todo lo que sientas, todo lo que te ocasione eso, esa situación de ver a alguien que te causa molestia o preocupación, todo lo entregas, pero tienes que ser no genérica, sino específica en cada situación que entregas, ¿no? Por ejemplo, entrego la expiación mi decisión equivocada de ver que las parejas no confían la una en la otra, ¿no? Entrego la expiación mi decisión equivocada de percibir molestia, ira, cólera, fastidio en las parejas que están a mi alrededor y sigues, ¿no? Todo lo que puedas decir y cuando ya no tengas nada más que decir, vas a sentir una tranquilidad en ti, ¿sí? Pero, por ejemplo, Sí. no puedes decir, imagínate que lo que vas a entregar no es la situación de pareja, sino estabas en la calle y alguien robó a alguien y tú viste y te impactó eso, ver el robo, ¿no? Que le hicieron a la señora, le quitaron algo o la amenazaron, ¿no? Y te asustaste y tú dices, ¿entrego la expiación el miedo? No, porque no dices qué miedo, o sea, tienes que decir, entrego la expiación el miedo, si quieres es solo expiación, entrego la expiación, espíritu, te entrego este sentimiento que estoy sintiendo o expiación simplemente y dices al miedo que me ha ocasionado ver a una persona con un revólver. Entrego la expiación, mi decisión equivocada de ver mucha violencia, ¿no? De tener una situación nerviosa a causa de un robo. Y así le vas dando todas las entregas, ¿no? Y esas entregas son los perdones, Ajá. porque nosotros sabemos que en el curso no se pide perdón. Yo, por favor, perdóname, o Diosito, por favor, que me perdone. No, se entrega la situación que te aqueja y le entregas al Espíritu, ¿no? Y de qué manera cuando nosotros decimos expiación, el Espíritu ya sabe a qué nos referimos porque Él en el curso nos ha dicho que expiación es deshacer.
y que le entreguemos a Él eso. Entonces, ¿por qué nosotros decimos entrego la expiación mi decisión equivocada? Porque todo lo que vemos acá, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es una equivocación, que nosotros creemos que está todo bien, pero es una equivocación, porque desde el mismo hecho que estamos en un cuerpo viviendo con formas, con tiempo y todo, es una equivocación, es parte de nuestra mente errada. Sí. Cierto, hermana. Listo. Entonces, cualquier cosita me preguntan. Ricardo, me parece que no lo escucha. Ricardo, me parece que tiene interferencia, pero no importa. Esta grabación la vamos a dejar ahí y pues la escuchamos, cualquier duda que tengan me pregunta. ¿Ya? Sí, 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 ya me imagino porque está yendo y viniendo, ¿no? La tecnología. La red. No hay problema, Ricardo. Entonces, a ver, vamos entonces la voy a parar, ¿sí? Espérense, chicos, que uy, yo siempre estoy manipulando una y otra cosa y de ahí ya no sé cómo decirlo. Ya. Voy a detener aquí.